Muy buenas noches, esto es Destino 2011 y yo soy Julio Ligorría. Cuando los ciudadanos pasan de la contemplación a la participación, la realidad tiende a cambiar. En un sistema democrático, el ideal es que los miembros de la sociedad se integren como voces de cambio y motores de acción y gestionen procesos complejos como la salud, la educación, las legislaciones, análisis político y seguridad. Así es como ocurre en países con democracias funcionales que tienen la solidez y tradición necesarias para tener buenos resultados. Para países como Guatemala, el modelo de participación estaría lejos de no ser por la incorporación de personas como nuestra invitada de esta noche. Han sido ellas y un grupo relativamente pequeño el que ha abierto la brecha y atravesado el trecho que por mucho tiempo existió entre gobernantes y gobernados. Ese es el entorno en que nacen algunos de los movimientos sociales que hoy son verdaderas voces válidas en el juego sociopolítico del país. Comienzan así movimientos que protestaron contra atropellos. De igual manera, nacen en ese territorio organizaciones que reunieron pensadores y generaron puntos de vista que hoy orientan al país. Y con todos ellos, nacen grupos que reclamaron y promovieron acciones contra problemas serios como la violencia, el secuestro y la corrupción de las autoridades de seguridad. Nuestra invitada de esta noche es una de esas personas que se atrevió a dar el salto. A raíz de circunstancias muy particulares y dolorosas, organizó un grupo de presión para enfrentar el drama del secuestro y el chantaje que sufren miles de personas. Fue así como en 1996 fundó el Grupo de Madres Angustiadas. Los grupos de la sociedad civil le nombraron delegada ante la Comisión del Sistema Penitenciario en el año 2002 y tras su paso por el Consejo Nacional de Seguridad, siempre como delegada de la sociedad civil, asumió el Ministerio de Gobernación en 2007, periodo en que se hizo un enorme esfuerzo por depurar las fuerzas de seguridad civil. Ha sido dirigente de obras sociales como el Instituto Neurológico y la Fundación Juanio, pero además ha sido dirigente deportiva, presidiendo el Club de Fútbol Cobán Imperial. Presento esta noche a Adela de Torreviarte, secretaria general del Partido Político Acción de Desarrollo Nacional, ADN. Hace pocos días, y anticipándose el tsunami político que vivimos, Adela de Torreviarte presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso para impedir la candidatura presidencial de la señora Sandra Torres de Colón. Una vez más, nuestra invitada pasó de la contemplación a la acción y en su calidad de ciudadana acudió al camino correcto, apelando a la ley para impedir lo que muchos consideramos una violación constitucional. Muy buenas noches, Adelita. Bienvenida a Destino 2011. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. La voy a llamar Adelita como cariñosamente la llaman todos, con su permiso. Muchas gracias, muy bien. Bueno, cuéntenos y conversemos un poco sobre el amparo constitucional que usted presentó ante la Corte de Constitucionalidad, los detalles, las razones, la motivación de ese amparo, qué la inspiró y díganos cómo fue planteado y cómo fue recibido. Nosotros lo planteamos el domingo 13 de marzo a las 11:30 ante la Corte. Me presenté como ciudadana guatemalteca, pero ¿por qué no decir también los políticos tenemos que participar, que usar la herramienta legal? Nos presentamos como es una acción preventiva. La acción de amparo tiene dos causales, una es reparador y el otro es preventivo. Preventivo porque vemos claramente un posible rompimiento constitucional, una violación a nuestra Constitución. La señora Sandra Torres de Colón manifestó el 8 de marzo, el Día de la Mujer, claramente que ella era la candidata y que iba a participar. El presidente Colón públicamente también dijo que no había ningún impedimento. Y todos sabemos y conocemos que hay un impedimento constitucional. Entonces, en base a esas declaraciones de ambos, que se presentaron como pruebas para promover el recurso, sabíamos que había una clara manifestación de participación por parte de ella, y creemos que nosotros tenemos que usar la herramienta legal. No, eso es lo que los guatemaltecos debemos aprender, debemos hacer uso y ejercitarlo. La Constitución claramente dice en el artículo 186 que el grado de afinidad en el artículo C,
lo constituye, bueno, si somos afines el resto de la familia política, pues la afinidad nace de la pareja. Entonces pedimos un apercibimiento para el presidente de la República, para el Tribunal Supremo Electoral, para que no inscriba candidatos que contravienen la Constitución, al registro de ciudadanos y a los partidos políticos. La Corte nos respondió, luego de haberse procedido a pedir el informe al presidente, no nos dio el amparo provisional, pero quedó abierto el expediente, porque ellos consideran que las circunstancias no lo hacen aconsejable. Dar el amparo provisional. Así es, pero no sabemos cuándo van a ser aconsejables, porque el tema ha venido tomando en Guatemala una atención, una preocupación, un auge, porque el 14 ellos presentaron la solicitud de divorcio. Definitivamente ellos reconocen que constitucionalmente no podían participar, que había un impedimento, ella no podía participar. Entonces nos llama la atención que los honorables magistrados consideren que no era aconsejable, porque este es preventivo. Tenemos que saber que la prevención es importante en todos los ámbitos de la vida. No podemos solo reaccionar a un desorden cuando ya se dio. Es mucho más complejo. Mas, sin embargo, el magistrado Mario Pérez Guerra dio un voto disidente. Él no está de acuerdo con el voto de los otros 4 magistrados. Quiere decir que él sí estaba de acuerdo con dar el amparo provisional. Exactamente. Él sí estaba de acuerdo y lo volvió a ratificar, porque nosotros presentamos una ampliación. Pedimos, que nos ampliaran el voto de los 4 magistrados que no estuvieron de acuerdo, que consideraron que no lo hacen aconsejable, dar el amparo provisional. No tuvimos respuesta realmente, no tuvimos las razones, ¿verdad? Después de lo que ha pasado el 15 de este mes, Así con el anuncio oficial y la conferencia de prensa del presidente y la primera dama, donde queda claro que su acción, Adelita, era prevenir precisamente la violación constitucional. Así es. Y ahora el fraude de ley que está en proceso. Ustedes hablan al Tribunal Supremo Electoral, lo aperciben o le piden el apercibimiento para que impida también la inscripción de otras candidaturas. Es correcto. Es decir, no únicamente la de Sandra Torres. Así es, todas las candidaturas que contravengan la Constitución. ¿Qué en opinión de ustedes son? Bueno, el presidente Arzú definitivamente no puede participar porque es muy claro, ¿verdad? Pensaríamos que Suri Ríos también tiene una prohibición en nuestra Constitución actual como está. Y tal vez hay muchos más, no sabemos. En el caso de Suri Ríos tenemos el antecedente del hijo de Vinicio Cerezo, en donde es claro que después del pasado un periodo en que el padre fue presidente, el de ella también podría ser el caso similar. Pero en todo caso, antes de entrar en esa discusión de otros temas adicionales, vamos a ir a un corte comercial y volvemos con Adelita de Torreviarte para continuar conversando sobre este amparo constitucional y los resultados que esta semana se presentaron sobre una encuesta nacional de los medios de comunicación, el periódico y Canal América. Continuamos con Adelita de Torreviarte en este programa interesante sobre el amparo constitucional que ella presentó ante la Corte de Constitucionalidad y sobre las encuestas de esta semana. Pero terminemos del tema de las personas que no pueden participar. Hablábamos del expresidente Arzú, hablábamos de la diputada Suri Ríos, pero ¿qué pasa con Alfonso Portillo? Bueno, Alfonso Portillo, hemos visto las pancartas que UCN, partido político, lo está promoviendo para diputado. Él se encuentra en prisión, si bien no le han dictado sentencia, o sea, él todavía no ha perdido el goce de sus derechos ciudadanos. Moralmente y éticamente es muy complicado para este país, que está percibiendo que no importa quién participe y cómo lo haga, infringiendo leyes, habiendo cometido o siendo acusado, ¿verdad?, de delitos,
eso no es bueno. Estamos destruyendo la política. No es bueno para la salud democrática y Así cívica es. del país. Pero también está el tema de que él debería estar presente en las asambleas del partido donde es nominado. Así es. Y no se cumple con Él eso. tiene que ser propuesto por el partido, probablemente en la Asamblea Nacional y en la departamental. No sé si ellos tienen organización formal aquí en la capital, o si va a participar por Zacapa, no sé. Pero igual las candidaturas se tienen que ratificar en la Asamblea Nacional y él tendría que estar presente, ya sea en la departamental o en la nacional. Y si no está, eso invalida su candidatura. Sí, porque el criterio del Tribunal Supremo Electoral, por experiencia propia, lo puedo decir, es que si, pongamos, la corporación municipal no está completa, no está presente el día de la asamblea, no lo inscriben. Entonces, si vamos a ser congruentes, tendría él que estar presente para la elección. Un minuto más sobre el tema. ¿Qué esperan sus asesores legales que ocurra ya con todos los juegos abiertos? ¿Qué esperan de la Corte de Constitucionalidad y qué recursos adicionales piensan ustedes interponer si es que esa es una acción que tienen prevista? Mira, esperamos que los honorables magistrados y esta Corte, porque en realidad tenemos, acuérdate que el 14 de abril tendremos una nueva Corte. No sé si esta va a terminar de conocer, porque nos tienen que citar, hay una audiencia pública que la pedimos así. Ese proceso tiene que continuar. No sabemos si con esta Corte o con la Corte entrante. Pero hay dos magistrados que también todavía son parte de esta Corte y de la próxima Corte de Constitucionalidad. Esperamos que se nos escuche, que nuestras pruebas tengan validez, que usamos la herramienta legal y que los magistrados de verdad defiendan la Constitución. Muy bien, ojalá así sea. Esta semana que termina, tuvimos noticias de una nueva encuesta nacional. Canal Antigua presentó la encuesta el día lunes, y en esa encuesta tenemos varias sorpresas muy importantes. Una de ellas es que, contra los análisis de consultores extranjeros que habían dicho que Otto Pérez tenía un techo de 42% en la intención de voto, vemos que se desplaza a un 47 punto algo por ciento de intención de voto. O sea, es realmente una posición bien importante, y yo diría que sin antecedentes a esas alturas del partido, sin antecedentes en otros procesos electorales en cuanto a la fortaleza de un candidato presidencial. Vemos también a Sandra Torres separarse del pelotón y desplazarse de un 11% a casi un 14% de intención de voto. Y por el otro lado, vemos al expresidente Arzú caer de un 6% a un 4 punto algo por ciento, pero él se adelantó durante el fin de semana anterior anunciando que él definitivamente no iba a participar como candidato presidencial. De hecho, dijo que era la prensa la que había inventado la candidatura, pero bueno, es el clásico pragmatismo político que le ha acompañado tanto tiempo al expresidente. Pero también surgen cosas interesantes. Por ejemplo, aparece usted, que no aparecía en las encuestas, con un 0.5 de intención de voto y con 0 campaña y 0 recursos, o sea que es un 0.5 muy meritorio. Me llama la atención la caída de Ninette Montenegro, de 1.5 de intención de voto a 0.7, o sea casi 50% de pérdida. Es algo bien dramático, y no digamos la caída de enero a esta fecha de Harold Caballeros, que de un 5% viene a un 1.4% de intención de voto, lo cual sí es muy grave. ¿Qué lectura le das tú, Adelita, a todo este tema, y en especial a la plataforma esta de Unidos por Guatemala, que es mi impresión, la gente no tiene muy claro para qué fue formado, en donde participas tú, participa Harold Caballeros, Ninette Montenegro, el expresidente Luis Flores Asturias, en fin, danos tu lectura.